analizando la Constitución del Ecuador. En esta ocasión es preciso continuar revisando los derechos del buen vivir que se encuentran en el capítulo segundo, sección cuarta de la Constitución. En esta ocasión es preciso revisar el derecho a la cultura y a la ciencia. Estos derechos a la cultura y a la ciencia se encuentran consagrados en la Constitución a partir del artículo 21 al artículo 25 de nuestra Carta Magna. Es decir, en dichos artículos, nuestra Constitución claramente expresa e indica que los ciudadanos tenemos el derecho a la cultura, tenemos el derecho a la identidad cultural, que consiste en la expresión de aquellos rasgos o características o prácticas que por lo general mantienen los grupos, comunidades, pueblos o nacionalidades. Es decir, la Constitución consagra y protege esa expresión cultural de aquellos grupos, pueblos o nacionalidades. Recordemos que a partir del artículo 1 de nuestra Constitución, el primer artículo de nuestra Carta Magna, indica que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia. Es un Estado que es pluricultural, plurinacional y étnico. Es decir, nuestra Constitución consagra la diversidad de culturas que existen por práctica de diversos pueblos, grupos o nacionalidades. Esto es importante comprender que nuestro Ecuador está formado por varias culturas y que las mismas deben ser respetadas en sus derechos y en sus prácticas ancestrales. Asimismo, ese derecho a la cultura tiene un límite, es decir, el derecho a la cultura no puede afectar otros derechos consagrados en la Constitución. Por yo aplicar el derecho a la cultura no puedo lesionar otros derechos que están consagrados en la Constitución a otros ciudadanos o a otras personas. Por esa razón, el límite del derecho a la cultura es que no se lesionen otros derechos consagrados en la Constitución. Asimismo, también en estos artículos con respecto al derecho a la cultura y ciencia, también nos dice la Constitución que los ciudadanos tenemos también el derecho de autor o los derechos de autor como tal. Es decir, que aquella expresión de conocimientos, aquella expresión de creación de obras, ya sea artísticas, ya sea literarias, ese derecho de esa creatividad y expresión que tiene cada ciudadano se debe garantizar a través de los derechos de autor. Es decir, que el creador tiene como tal los derechos morales y también los derechos patrimoniales con respecto a su obra. Derechos morales que tienen que ver con el aspecto intrínseco, con el aspecto de relación directa entre el autor y su obra. Es decir, ese derecho de paternidad y de integridad de la obra. En cambio, los derechos patrimoniales, que forman parte de los derechos de autor, tienen que ver en cambio con la explotación patrimonial o distribución de la obra como tal. Esos derechos están consagrados para todo ciudadano que cree una obra determinada respectivamente en nuestra Constitución. Es decir, se respeta, se tutela el derecho a los creadores de obras, principalmente aquellos que realizan un aporte ya sea artístico o literario a la ciencia respectiva en el Ecuador. Por lo tanto, es un primer rezago, es el aspecto constitucional de los derechos de autor. Otro aspecto interesante dentro de esta sección cuarta referente a derechos a la cultura y a la ciencia es el tema referente a los artículos de expresión e intercambio cultural en el aspecto público y privado. El Estado debe promover esa expresión de la cultura a través de espacios ya sean públicos o privados respectivamente. Asimismo, también existe un respeto o una tutela al denominado derecho a la recreación, a la práctica del deporte, es decir, al tiempo libre, que algunos autores o juristas conocen a ese tipo de derechos como derechos al ocio. Es decir, también las personas tienen derecho a recrearse, a practicar algún tipo de deporte, al tiempo libre, y para eso el Estado debe dar los lugares adecuados, las circunstancias adecuadas para que las personas se puedan recrear. Por eso es importante que los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, creen espacios públicos como parques,
donde las personas se puedan recrear y practicar el deporte respectivamente, porque es un derecho consagrado en la Constitución. Asimismo, también es importante tener conocimiento de que esos derechos a la cultura y a la ciencia protege también aplicar y beneficiarse de aquellos desarrollos tecnológicos o científicos o ancestrales respectivamente. Es decir, que los ecuatorianos tenemos el derecho a poder beneficiarnos de esos avances tecnológicos, de esos avances científicos, de esos avances ancestrales. Esto es importante con respecto a este capítulo referente a los derechos a la cultura y a la ciencia. Es importante entender que como nosotros, como ciudadanos ecuatorianos, y asimismo las personas extranjeras que están en el Ecuador, tienen derecho a la cultura, practicar en sus espacios públicos o privados, y el derecho a la ciencia, específicamente en protección a sus derechos de autor, y asimismo también en el tema de los beneficios como tal, de aquellos avances tecnológicos ancestrales respectivamente, es decir, de gozar de aquellos beneficios para todos los ciudadanos que forman parte de este bello país denominado Ecuador. Este ha sido el capítulo del día de hoy referente a los derechos a la cultura y a la ciencia, recordando aquella frase en latín que motiva a cada uno de ustedes a seguir aprendiendo más sobre la Constitución. Amac Victoria Curán, la victoria ama a los que se preparan. Muchas gracias.